Agua, molienda, tiempo, turbulencia. Hace muchos años, los 7 jinetes del café perfecto, como tueste y molienda, actuaban en armonía con la temperatura del agua, trayendo un balance incluso con alta presión, para darte tu café en el tiempo perfecto. Pero todo cambió cuando decidiste cambiar la molienda. Y ahora solo el gran alquimista, maestro de los 7 jinetes del café perfecto, podría solucionar el problema. Pero un día la receta se perdió y el equilibrio de todas las tazas se desvaneció. Y después de muchos años te he encontrado a ti, que aunque tus habilidades de filtrado son fabulosas, aún te falta aprender a salvar cualquier café. Pero no te preocupes, porque creo que tú puedes ser el próximo campeón de barismo, o el mejor barista de tu casa. Por eso hoy quiero enseñarte cómo se relacionan los 7 jinetes del café perfecto, que por si no te acuerdas son tueste, molienda, ratio, temperatura del agua, turbulencia, presión y tiempo. Entonces empecemos por los básicos. ¿Por qué básicos? Porque son la primera decisión que vas a tomar según el tipo de café que quieras. No importa el método que uses, en la mayoría de los casos, si quieres un café más cargado, el ratio te va a ayudar a obtenerlo. Y si quieres un café menos cargado, un ratio mucho más largo, o sea, más agua, te va a ayudar a facilitar las cosas. Por ejemplo, un espresso tiene que ser un ratio 2, un ratio 3, un ratio 1, pero nunca un ratio 10. Entonces, lo que yo te recomiendo es que primero decidas qué ratio te gusta más. ¿Cómo haces esto? Probando. Empieza para filtrados con un ratio 1 a 12, 1 a 15, 1 a 17. Mientras más chiquito sea el segundo número, porque el primero siempre va a ser 1, vas a tener un café más cargado. ¿Por qué? Hagámoslo con granos en vez de gramos. Imagínate que el ratio es de 1 a 1. Quiere decir que por cada 1 de café vas a tener 1 de agua. Si tu ratio cambia de esto a 1 a 2, tienes el doble de agua por cada granito de café. Y si cambia de 1 a 3, sobre el primer punto tienes el triple de agua. Ahora, el ratio tiene una cosa muy confusa, y es que si el ratio sube, eso quiere decir que vas a echar más agua. Cuando le eches más agua a tu café, vas a poder extraer más porque el agua al inicio, como está limpia, puede sacar más de esas partículas del café. ¿Cuál es el tema? Digamos que la primera parte del café es más fácil de extraer. Entonces, si le echas un poquito de agua vas a ver que sale todo negrito. Pero si yo agarro mi portafiltro usado y trato de volver a extraer el café que ya saqué, va a salir mucho más claro. Y si vuelvo a intentar, el siguiente va a ser aún más clarito. Y ya si trato de sacar hasta la última gota, lo que voy a tener es agua de café. Pero eso no quita que sí esté sacando más café. Por eso un ratio más largo sí te va a dar más extracción en general, porque sí estás logrando sacar un poquitito más de café cada vez que intentas echarle más agua, pero al mismo tiempo te va a tener una bebida más diluida, porque no es que todo el agua que entre va a seguir sacando la misma cantidad de café que el chorro inicial. Y como es un poco complejo, te invito a hacer lo mismo con cualquier método de percolación que tengas, o sea, un filtrado, una moka o lo que sea. Recuerda agarrar vasito por vasito y empezar a sacar los chorros para que compares los colores. Ahora, el siguiente es más lineal y simple. Este es el tiempo. Mientras más tiempo pase en tu café y el agua, más vas a poder extraer, pero recuerda que siempre va a ir en caída. Este afecta por igual al resto de factores, ya sea la temperatura del agua, a la presión y lo que sea. Mientras más tiempo pase, más vas a extraer, en principio linealmente, porque ya veremos la presión. Y si unes el tiempo con el ratio, todo empieza a tomar sentido. Por ejemplo, un filtrado de 3 minutos en un ratio 15 te sale perfecto. Luego intentas hacer el mismo filtrado con todos los factores, pero en un ratio 1 a 10 y te sale subextraído en 3 minutos. O por ahí ni siquiera pasa en los 3 minutos, sino que en 2 minutos ya te quedaste sin agua. Y ahí entra un factor que quiero que veamos casi al final porque es muy esencial: la molienda. Antes de pasar a ese que es como el núcleo de todo lo que estamos viendo ahora, vamos a ver dos que los veremos como comodines o ayudas. Estos son la temperatura del agua y la turbulencia. Eso se debe a que si por ahí tienes dos cafés igualitos y sientes que la vez anterior no te salieron tan bien, basta con que cambies una cosita en esos factores y puedes tener buenos resultados. Porque mira, si tengo 9 gramos de café en cada lado y no he hecho más fuerte el café, sino que por ejemplo preparo esta taza y ahora que la terminemos preparamos la otra, imaginemos que estamos preparando nuestra taza normal como cualquier otro día, 9 gramos de café, un ratio 10, unos 90 gramos de agua para hacerlo rápido y que tú lo entiendas al toque. Listo, no nos fijemos en el tiempo ahorita porque va a ser bien cortito, pero quiero que veas lo que voy a hacer con la siguiente. Simplemente hemos echado el agua y hemos dejado que pase agua a 100 grados. No voy a tocar, no voy a hacer nada. Una cama considerablemente buena, todo ok, vamos a probar. Siempre acuérdate de mover para integrar los sabores porque ya viste lo que pasa con el espresso. Cada chorro es distinto al anterior. Por obvias razones está subextraído, le falta presencia al café. ¿Qué vamos a hacer con la siguiente? Y para hacerlo más difícil, esta agua ya no la voy a modificar.
O sea que ha bajado la temperatura. Y yo quiero extraer más. Pero ya tengo el café molido. O compro el café molido. Si tuviese la oportunidad, calentaría el agua y podría extraer más con agua más caliente. Salvo que obviamente sea un tueste oscuro, porque recuerda que si es un tueste oscuro no puedes usar más de 96 grados centígrados de temperatura porque los aceites están más expuestos y te va a quedar amargo. Por eso sabes que mucha gente dice que el café se quema si le echas agua a 100 grados. Pero no es así, ya sabes el verdadero motivo. Entonces en este caso te muestro lo que podríamos hacer. Primero la preinfusión de siempre. Echas despacito. Esperamos que pasen los 30 segundos como en el otro lado y seguimos echando el resto como en el otro lado. Una de las formas de generar más turbulencia es echar el agua un poco más fuerte, pero recuerda que eso va a hacer que el agua caiga más rápido. Otra forma, y de mejorar la extracción, es mover tu B60 así, y lo que también generas es que todos esos granos, que en esta parte de acá simplemente se quedaron acá mientras el agua bajaba, acá bajen y los continúes extrayendo. El tiempo es similar, 1 minuto 10 más o menos, porque obviamente la turbulencia no nos va a ayudar a aumentar el tiempo de extracción, sino por el contrario, podría incluso reducirlo. Pero como solo queremos usar esta opción, vamos a mover esto también y lo probamos. A ver si a la vista se ve algo. Yo creo que a la vista no se ve nada, pero probemos. Nuevamente mezclamos. Si no me crees, puedes intentarlo tú haciendo el mismo experimento, solo con esa movidita, y ayudamos a que el café primero obviamente se siente más balanceado, que no era algo que buscábamos probar en este ejercicio, pero que se ve porque acá sobraron granos mientras el agua bajaba y acá los granos han sido acompañados por el agua hasta el final. Y como resultado de eso también se siente una mejor extracción, una acidez más clara y más dulzor, que es lo más importante para todos nosotros. Por eso te digo que estas dos cositas, temperatura del agua y turbulencia, te pueden ayudar muchísimo. Siempre recuerda no abusar de la turbulencia, porque si empiezas a mover demasiado, lo que vas a generar más bien es que el agua empiece a caer mucho más rápido y a reducir el tiempo de extracción, que también te puede terminar en un café subextraído o lo peor, con extracciones distintas por este movimiento que simplemente genera un canal que hace que el agua baje más rápido. Una pequeña movida como viste, basta. Como dato importantísimo, si lo que tú tienes es una olla o un método de inmersión como una prensa francesa, ahí cambian un poquito las cosas porque el tiempo y la temperatura son más lineales. Eso es porque en el caso de los filtrados, agua que echas, agua que va cayendo. Mientras que en el otro caso todo va a estar junto durante todo el tiempo de extracción. Entonces en los de inmersión tú puedes jugar con el tiempo como quieras. Pero en estos, si tú cambias el tiempo, implica que ha cambiado algo más. Por ejemplo, imagínate que repetimos el ejercicio que viste ahorita, pero ahora con una molienda de espresso. Echamos el café y ahora se ve como un polvito de canela. Imagínate que dices, ok, voy a cambiar la molienda, no pasa nada con el tiempo, no pasa nada con la temperatura, voy a mantener el resto igual. Si tomas esa decisión y haces un cambio tan drástico, mira lo que pasa. Volvemos a hacer la preinfusión como siempre, esperamos los 30 segundos, echamos el resto del agua y vamos a mover y todo. Cae sumamente lento. Es más, pasa eso de ahí, que es que el agua se ha emposado porque no tiene cómo pasar y ya no hay suficiente turbulencia y movimiento para que pase. Por eso ha demorado casi el doble que el resto de cafés. Y eso es con 9 gramos en un ratio 10. Imagínate una dosis normal en un ratio 15. Sabes que tu molienda está demasiado fina cuando ves eso pantanoso. La buena noticia es que como es un ratio tan cortito, sigue estando bueno, porque es muy difícil de sobreextraer. Este es un ratio 1:10. Creo que acá sí puedes ver un poco más la diferencia de color. Y ya sabes que cambiar la molienda en los filtrados también te va a cambiar el tiempo de extracción. Si una molienda más fina extrae más y un tiempo más alto extrae más, tú podrías pensar que la solución sería una molienda un poquito más gruesa. Pero eso significa al mismo tiempo que vas a extraer más lento, pero que también como la molienda es más gruesa, va a haber menos resistencia y el agua va a caer más rápido. Entonces vas a tener un doble factor de menos extracción o un doble factor de más extracción. Nuevamente por eso, si sientes que necesitas un arreglo chiquitito, te recomiendo cambiar la turbulencia un poco o tal vez la temperatura. Y recuerda nuevamente que si el tueste es muy oscuro, hay límites para la temperatura. Yo, por ejemplo, no te recomendaría pasar de 96 grados si es un tueste que ya se ve un poco más oscurito. Por otro lado, si el tueste es muy claro, te recomiendo al 100% que uses la máxima temperatura posible. Y si has llegado al límite, mover el resto de factores. Además, que poco a poco vas a ir viendo los colores y te van a ayudar a saber cuál es el perfil del café. O por ahí puedes intentar simplemente echar 11 gramos de café en una de estas tacitas, llenar la taza al ras y probarla. Eso sería un proceso similar al que se hace en las catas, que te dice más o menos por dónde va el sabor del café para que luego elijas un método que te guste.
Y aunque sé que la molienda te ha preocupado un poquito, esa no es la peor pesadilla. Hay una cosa por la que siempre digo y no recomiendo tanto, aunque los invito a hacerlo si realmente les gusta, que no empiecen por expreso. Es otro mundo, te permite hacer muchísimas cosas, jugar, experimentar, muchísimas recetas, pero el expreso tiene la presión y la presión multiplica absolutamente todo. Solo mira esto. Voy a hacer el mismo café que viste al inicio del video, pero ahora ni siquiera voy a cambiar la molienda. Solo voy a echar un poquito menos de café. 1 gramo menos de café, si te parece. He decidido exagerar un poco más. Solo he cambiado medio gramo. Molemos como siempre y ahora mira cómo sale. Iniciamos. Hemos llegado al doble del peso del café. Como puedes ver ahí, 37.7 gramos, 38 gramos en 18 segundos. Lo peor, si cambias la molienda, primero, la retención de la molienda anterior va a afectar cómo sale tu espresso, o sea que tienes que purgar. Y segundo, cambia abismalmente. La mayor prueba es que mira este molino, por ejemplo, para el resto de métodos tiene una rayita por cada punto. Pero si vamos a la parte de espresso, que es del 1 al 5, tiene 10 rayitas por cada punto. Yo sé que es difícil, hemos logrado ver todos los factores. Si tienes alguna duda, obviamente comenta. Como resumen, te dejo algunas limitaciones de estos factores. Por ejemplo, que la temperatura del agua se limita cuando el tueste es muy oscuro, hasta más o menos 96 grados, y que te recomiendo usar una temperatura mucho más alta cuando es un tueste mucho más claro. Por otro lado, que en el caso donde exista presión, o sea un método de percolación, siempre que muevas la molienda, va a cambiar tu tiempo de infusión porque una molienda más gruesa tiene menos resistencia, o sea que el agua va a pasar más rápido, y una molienda más fina tiene más resistencia, o sea que el agua va a pasar más lento, y al mismo tiempo la molienda fina va a extraer más y la molienda gruesa va a extraer menos, o sea que por ahí tienes una doble afectación. En el caso del tueste, toda la extracción va a estar más disponible, así que también un tueste más oscuro te va a deber extraer más y más rápido, y un tueste más claro menos o más lento. El ratio confunde un poco porque claro, mientras más agua eches, más vas a extraer. Pero en el café al inicio extraes más y poco a poco queda menos por extraer o menos disponible. Por lo tanto, cada chorrito de agua va a extraer cada vez menos. Si necesitas entenderlo bien, puedes buscar lo que son rendimientos marginales decrecientes y eso te va a ayudar bastante. Y para cerrar, la pesadilla, o más bien la diversión conforme vas avanzando, la presión. El tiempo pasa de 3 minutos a 1 minuto o a 30 segundos. La temperatura ya no puede ser tan alta porque se sobreextrae, salvo que el café sea muy clarito. Y la molienda se vuelve un mundo nuevo porque hasta el más pequeño movimiento va a cambiar el resultado. Espero que hayas entendido y si no, no hay ningún problema, puedes comentar y te ayudo o te explico en los comentarios. Pero antes recuerda, siempre cambiar un factor a la vez para saber cómo está afectando tu café y el resto de factores. Y lo más importante, practica mucho porque vas a hacer cafés el resto de tu vida. Y eso es lo lindo de esto. Me encantaría saber qué otras cosas quieres aprender o de qué otros temas quieres que hable. Comparte con tus amigos, suscríbete y obviamente sígueme para más de café.